Dale, buenísimo. Bueno, vamos a Dale. aprovechar que funciona para arrancar con la entrevista. Se hizo conocido una resolución tuya que tuvo que ver, no te voy a Sí, preguntar por el caso, porque ya habíamos hablado que no se puede hablar del sí. caso y de sus particularidades, pero que me sorprendió Ujú. muchísimo y que fue la decisión que tomaste de no aceptar una suspensión de proceso de prueba en un juicio, en un expediente que iba camino a juicio por una situación de violencia de género. En ¿Nos realidad, podés? en realidad no fue una suspensión de proceso de prueba, sino un juicio abreviado. Lo que Un habían hecho juicio abreviado. era, Bien, claro, el juicio abreviado perfecto. y el juicio abreviado, sí. Sí, Perfecto. Vamos entonces a empezar a simplificar un poco, porque nosotros manejamos esta terminología, pero puede ser que las personas que nos estén escuchando no la manejen. claro. Entonces, ¿qué es un juicio abreviado? Bien, cuando se inicia una investigación en cualquier proceso y por cualquier tipo de delito, digamos, que se pueda generar, Ujú. fiscal, bueno, en nuestra provincia de La Pampa tenemos el sistema acusatorio, donde es el fiscal el que lleva adelante la investigación y el que, nada, el que hace todo el proceso de investigación. Nosotros Ujú. como control lo que hacemos es acompañar al fiscal durante este proceso de investigación y en la etapa de investigación fiscal. Bueno, te perdí. ¿O soy yo? ¿Vos escuchás? En todos los abreviados todo se escucha perfecto. Si ustedes me escuchan a Ah, mí, ok, ahora sí, bien. dale. Sí, sí. Bueno, en los acuerdos de juicio abreviados intervenimos en la etapa de control cuando las penas pactadas son hasta 3 años de prisión. Si no, Ok. tiene que ir a otro tribunal que se llaman los jueces de juicio. El acuerdo de juicio abreviado consiste en que en lugar de ir a un debate oral, que es la conclusión razonable o no, se inicia la investigación. Cuando ya está la investigación concluida, se pasa a la siguiente instancia del proceso, que es la instancia de juicio oral, y en esa instancia se hace el debate donde van todas las partes y se discute en presencia de la defensa y del imputado cuál es el hecho, cuál es la responsabilidad penal y eventualmente cuál es la pena que se le debe imponer a esa persona. Antes de ese proceso y como una manera previa de finalización del proceso, se puede hacer lo que se llama un pacto entre la defensa y el imputado y la fiscalía, donde el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo en cuál es el hecho por el cual van a solicitar condena, cuál es la pena que le van a solicitar y lo presentan ante el juez para que el juez homologue ese acuerdo, si es que está de acuerdo con las condiciones pactadas, y si está de acuerdo con todo lo pactado, directamente pasa a dictar sentencia, luego va a hacer una entrevista personal con el imputado sin hacer el juicio oral. Ok. Es decir, la ahorra es la etapa de juicio y Ujú, directamente pasa a dictar sentencia. ujú. Perfecto. Y entonces, en esos casos, podemos hablar de términos de negociación de alguna manera, ¿no? Porque, Exactamente, sí es una eh, negociación. claro. Normalmente la pena pactada en los acuerdos de juicio abreviado siempre es una pena menor que la pena que se le podría imponer en una etapa de juicio. Ujú, Eh, y a veces incluso en la etapa del acuerdo quedan afuera algunos hechos por los cuales ujú. no se condena y se solicita condena por algunos hechos. Sí. Digamos, pueden negociar las partes y si dentro del contexto del expediente, de lo que está aprobado, se entiende que es razonable esto, bueno, el juez lo Ujú. puede validar y dictar sentencia en los términos peticionados. Perfecto. Y en ese caso, la víctima, la persona víctima, en este caso un hecho de violencia de género, la mujer víctima de esta violencia, ¿es escuchada Bueno, en esta parte? perdón, yo soy muy charleta, así que te voy a interrumpir todo el tiempo. No hay Así. problema. Hay una diferencia grande entre los acuerdos que se hacen por delitos comunes, que son, por Ujú, ejemplo, contra la propiedad, delitos, no sé, contra las personas, con este tipo de delitos donde hay situaciones de violencia de género. En estos casos específicos, nosotros nos tomamos el trabajo como jueces de escuchar siempre a la víctima a los fines de saber si realmente si entiende el acuerdo, si comprende en qué consiste y si está de ujú, acuerdo con lo pactado. Porque muchas veces lo acordado son penas en suspensos, sobre ujú. todo personas que no tienen antecedentes penales, entonces son penas que no son de efectivo cumplimiento,
y traen aparejado entonces el cumplimiento de reglas de conducta en virtud de lo que es el 27 bis del Código Penal. Y muchas veces por ahí esas reglas de conducta son a lo mejor una restricción de acercamiento y contacto o la realización de un tratamiento psicológico. Entonces es importante conocer la voluntad de la víctima respecto de estas cuestiones. Bien. Y tomamos el trabajo de entrevistarlas, de hacer una entrevista personal, de hablarle y de explicarle muy correctamente esto y de saber cuál es la opinión de la víctima. Sí. Y en el caso que la mujer víctima se oponga a la realización o a la aprobación o a la homologación de juicio abreviado, ¿su opinión es vinculante con la decisión del juez o jueza? El código establece que la opinión no es vinculante. Nosotros escuchamos a las víctimas y la opinión no es vinculante, pero sí uno tiene que analizar cuáles fueron los motivos por los cuales esa víctima se está oponiendo a ese acuerdo. Claro. Y si los motivos por los cuales la víctima se opone son motivos razonables, y escuchar a esa víctima en cuál es su reclamo real, porque también hay que tener en cuenta que a raíz de la Convención de Belén do Pará, de la CEDAW y de la Ley 26.485, que recopila esos principios contenidos en estas convenciones internacionales que son de aplicación obligatoria en nuestro país, la opinión de la víctima es una opinión que hay que tener en cuenta, muy, muy en cuenta. Entonces, si esa víctima nos está diciendo que ese acuerdo no la conforma por determinadas circunstancias que son atendibles, y bueno, el juez tiene que tener en cuenta estas condiciones y rechazar ese acuerdo y tratar que las partes arriben a un mejor acuerdo en todo caso, o ir a juicio y ser escuchada esa víctima en el juicio, porque ella tiene derecho a ser escuchada en un debate. Entonces, digamos, si nosotros no la vamos a escuchar en un debate, bueno, que en esta instancia previa al debate también pueda ser escuchada y que su opinión sea tenida en cuenta. Claro. Y en el caso de que la persona que está siendo procesada, que está protagonizando este juicio, y tiene antecedentes porque muchas veces se dan en el transcurso del proceso, se dan hechos de desobediencia, ese desacato a las órdenes de jueces o juezas que les hace cometer un nuevo delito. ¿Eso los deja fuera de la posibilidad de un juicio abreviado o aún así pueden optar por el juicio abreviado? El juicio abreviado está para todas las oportunidades y siempre, digamos, es una posibilidad que tienen, pero cuestiones de violencia de género, más teniendo en cuenta la obligación que tiene nuestro país al haber ratificado estas convenciones a las que me referí, de proteger, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y de sancionar, es muy importante que nosotros tengamos muy presente que ese acuerdo tiene que ser el mejor acuerdo que se pueda lograr, tanto en favor del imputado, obviamente, que es lo que va a tratar de lograr la defensa, como en protección de la víctima. Entonces, digamos, es bastante distinto cuál es el tratamiento que se le puede dar a los acuerdos de juicio abreviado en un robo, por ejemplo, donde la opinión de la víctima también la recopilamos y es importante conocer la opinión de la víctima, pero no es tan importante como en un hecho de violencia de género, como en un caso de violencia de género. Se habla, habrán escuchado ustedes, creo, bueno, entiendo que vos sos abogado y vos también y trabajan en la justicia, y bueno, hablamos de derecho penal de autor y no de derecho penal de acto. Entonces, digamos, el derecho penal tiene que ser derecho penal de acto. Nosotros juzgamos actos determinadas conductas, y no derecho penal de autor, es decir, no juzgamos al autor del delito. Entonces, en los delitos comunes, nosotros no tenemos en cuenta a la hora de evaluar el contexto en el que se dio un hecho, sus antecedentes penales y demás. Esos, por ahí los antecedentes penales los tenemos en cuenta para el monto de la pena, pero no para juzgar a esa persona. Es decir, una persona que es imputada de un robo, yo no tengo en cuenta para probar el hecho las circunstancias de que haya cometido un robo con anterioridad. Yo tengo que probar que cometió este robo en particular. Claro. La situación de violencia de género es muy importante analizar el contexto. Y el contexto, eso es lo que nos mandan las normas internacionales, ese contexto nos obliga a analizar no solo el hecho concreto que estamos analizando, sino toda una situación de historia de violencia de esa víctima y de ese imputado. Esa historia de violencia se genera con denuncias anteriores, con condenas anteriores,
con situaciones que esa mujer a lo mejor no pudo denunciar, pero sí se lo dijo a un vecino, se lo dijo a su madre, a su hijo. Es decir, todo ese contexto en el cual estas expresiones o estas situaciones se dan, son importantes a los fines de probar hechos de violencia. Y eso es lo que nos mandan estas normativas internacionales y también la ley 26485. Yo no puedo juzgar hechos de violencia de manera aislada. Tengo que analizar los hechos de violencia dentro del contexto de violencia que se da en este marco de este círculo de violencia en el cual el imputado agrede, pide perdón, es perdonado, viene la etapa de enamoramiento y vuelve nuevamente a agredir. Es decir, este círculo de violencia y estas mujeres que muchas veces están metidas dentro de este círculo de violencia y que no denuncian por estar metidas en ese círculo o justifican a ese hombre o van a la justicia y dicen que no quieren continuar con la causa. Es decir, porque ellas están en una situación de vulnerabilidad tal que no se pueden ni siquiera ellas mismas visualizar como víctimas. Exacto. Es muy importante tener presente esas situaciones a la hora de juzgar este tipo de hechos. Sí, justamente ahora en estos días se estrenaron en Netflix una miniserie que se llama Las cosas por limpiar, le pusieron, ¿no? Pero que se llama Maid. Sí. Que justamente aborda esto, ¿no? Y una de las cosas importantes se ve en los primeros capítulos cuando le preguntan, ¿vos denunciaste? Y ella dice, no, ¿por qué denunciaría si a mí no me pegó? Claro, bueno, esa asociación, ¿no? Directa al golpe. Bueno, hay que ver también, y esto tiene que ver con juzgar con perspectiva de género, que es algo que estamos. Yo soy socia de AMJA, de la Asociación de Mujeres Jueces, soy parte de la comisión directiva de la Asociación de Mujeres Jueces, y nosotros en la asociación trabajamos un montón en esto, en lo que tiene que ver con la perspectiva de género y educar a los jueces en cómo juzgar con perspectiva de género, porque eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Un hecho que se juzgaba de una manera hace 15 años no puede juzgarse de la misma manera hoy en día. Antes, cuando había una denuncia de abuso sexual, nosotros preguntábamos cómo estaba vestida la chica, por qué pasó sola por la calle, qué habrá provocado ella, si la mujer se defendió o no se defendió, si ella le dijo no al tipo que no quería. Es decir, hay un montón de cosas que ahora están absolutamente zanjadas con una mirada diferente que tiene que ver con esta mirada de perspectiva de género y que tiene que ver con esta forma de juzgar de manera diferente. Hay cuestiones, hay preguntas que ya no se pueden hacer, pero no se pueden hacer porque no se deben hacer, porque se le coloca a la mujer en un lugar y en un rol que no debe tener la mujer en el momento de juzgar este tipo de situaciones. Entonces es súper importante que nosotros podamos entender la importancia de juzgar mirando al hecho con esta perspectiva y en este contexto de violencia de género. Sin duda. Y muchas veces se da que la mujer víctima en un primer momento quiere hacer la denuncia, quiere buscar ayuda, y luego pareciera que lo piensa bien, y esto lo digo con unas comillas grandes, ¿no? Y va a retirar la denuncia, se arrepiente. ¿Qué pasa en estas situaciones? ¿Te perdí? ¿Están a mí? Ahí está. Se había congelado un cachito. Está bien. No, el tema es así, y eso coincido con vos. Las mujeres muchas veces se retractan o vienen a ya no quieren seguir con la denuncia, dicen que o minimizan los hechos, dicen que en realidad son ellas las que provocaron la situación y que las cosas como ellas denunciaron, que esto no había pasado nunca, y bueno, justifican esa. Esto se da por varios motivos. El primero y principal porque esa mujer es una mujer que está en una situación de vulnerabilidad tremenda. Lo primero que hay que entender es que la situación de violencia física no llega de un día para otro, sino que es una situación que se va generando a lo largo de años de violencia emocional, de violencia psicológica, y de poner a esa mujer en una situación de extrema vulnerabilidad que cuando el golpe llega, la mujer no puede ni siquiera entender que puede defenderse de esa situación de ataque. Esa mujer está su autoestima tan limada y tan despersonificada en su ser,
que no puede entender que esa situación genera una situación de violencia. Entonces, justifica a esa persona porque fue culpa de ella, porque ella lo provocó, porque ella generó la situación, porque ella no puede responder frente, digamos, si a mí mi marido un día me pega, se va a enfrentar contra una situación complicada. Porque yo tengo toda una estructura emocional que no permitiría que una situación así me sucediera. Y porque coño bien y no sufro una situación de violencia. Pero lo que vos me contás de esta mujer, de las cosas por ligar, yo más o menos conozco de qué se trata, no la vi en la serie, la tengo que ver, pero es violencia psicológica y emocional. Esa violencia psicológica, esa violencia emocional, lo que hace es ir limando la autoestima de a poco, va decantando, hasta que cuando llega la situación de violencia física, ya la mujer se siente con derecho a responder a esa situación. Exacto. En este caso, a mí me impactó muchísimo, ya creo que desde el primer capítulo impacta y mucho, sobre todo para aquellas que trabajamos en el tema, ¿no? Desde hace años, es inevitable hacer un paralelismo con las cosas que pasan por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo será en La Pampa ni en Santa Rosa específicamente, pero la verdad que las diferencias son bien marcadas en algunos casos y en otros lamentablemente son muy similares. La burocracia está presente en todos lados, pero acá está visto, el relato lo hace ella, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de hablar sobre términos técnicos del proceso, vos vas a ver que el abogado defensor de él dice porque hay aspectos legales que legalmente ella deslegitimó porque era legal, ilegal, que era lo que ella escuchaba. Ella no escuchaba lo que el abogado decía porque no manejaba los términos técnicos y porque aparte no estaba asesorada. Entonces era una sucesión de legal, y eso es lo que ella transmite en la serie, ¿no? Que es lo que le pasa a muchas de las personas que atendemos. Bueno, por eso también es sumamente importante el tema del lenguaje claro. Claro, fundamental. Estemos de una vez a utilizar lenguaje claro en nuestras resoluciones, en lo que nosotros decimos. Y más, bueno, nosotros tenemos mucho en resoluciones orales, nosotros hacemos procesos orales desde el inicio de la resolución, donde Te quedaste congelada de nuevo. Ahí está. Ahí vuelve. Ahí va. Esta víctima puede entender cuáles son sus derechos frente a una situación como esta y cuál es su lugar dentro de este proceso. Y muchas veces ir contra de la propia voluntad de la víctima, porque muchas veces esa víctima está tan inserta en este círculo de violencia, en este ciclo de violencia que se genera, que ni siquiera puede visualizarse ella misma como víctima. Entonces, muchas veces tenemos que analizar otras cuestiones, no solo el relato de la víctima. El relato de la víctima es sumamente importante y hay que creerle a esa víctima que está denunciando, siempre. Pero más allá de eso, hay veces que tenés otros elementos, que tenés hechos anteriores, que tenés un vecino que puede haber escuchado, que tenés un hijo de la víctima que puede haber visto alguna situación, que tenés la mamá que puede haber visto a veces a la, no sé, con moretones o con... Entonces, todo está ese contexto que tenemos que analizar de manera conglobante a los fines de analizar la situación de violencia. No solamente el hecho aislado y no solamente a esa víctima que diga, yo al juicio no quiero ir, no voy a ir a declarar. No importa que la víctima no vaya al juicio, porque tenés que tener otros elementos de prueba. Exacto. Y elementos de prueba. Bien. ¿Y cómo andan las cosas con el tema de violencia de género en cuanto a volumen de denuncias donde estás trabajando? ¿Mucho? Mucho, sí. Diría que el 70% de las causas que se inician por situaciones de violencia de género y abuso sexual, que incluyo también de violencia, ¿no? Porque abuso sexual es uno de los tipos de violencia. Claro. Tipos que están previstos en la legislación, en la ley 26485, en la CEDAW y en de Belén do Pará. Cuando habla de violencia, uno de los tipos de violencia es la violencia sexual, entonces incluyo dentro de eso todos los delitos de abuso sexual. Mucho abuso sexual y muchas denuncias de situaciones de violencia de género. Sí.
Y allá en Santa Rosa o en La Pampa, ¿conocés de la existencia de refugios para mujeres en situación de violencia de género extrema? ¿Tienen algún dispositivo de refugio? Pido disculpas, pero tenemos muy mal internet y bueno. No hay problema. Hay lugares y se trabaja bien, ahí está la Secretaría de la Mujer que trabaja bastante con estas situaciones, hay bastante desde el Estado que ayudan a mujeres en situaciones. Sí, se trabaja. También se trabaja muy bien desde el Ministerio Público Fiscal y desde, esta es una situación atípica, digamos, que tuve que hacer un acuerdo custodiado por esta situación, porque en general, digamos, trabaja muy bien, y bueno, y es una situación de valoración de que la fiscal hizo una valoración diferente que la valoración que hice yo, no quiere decir, no sé, en definitiva, quién va a tener razón si esto se impugna, a quién le darán la razón. Pero claro. digamos, en general se trabaja bien, trabajamos rápido, enseguida las denuncias estamos poniendo restricción de acercamiento, casi todos los casos, cuando hay requisitos se dicta prisión. Me está haciendo transpirar este internet. Son respuestas con suspenso. Sí. Hay una temática específica que trabaja cuestiones de violencia de género, que son 5 fiscales trabajando en ese tema, con lo cual, digamos, en La Pampa estamos bastante bien en lo que tiene que ver con el análisis y la cuestión de la problemática. Pero bueno, siempre suceden cosas, han sucedido cosas a lo largo de nuestra historia, y hemos tenido situaciones bastante feas, no sé si como la de Carla Figueroa o en alguna situación. Sí, totalmente. Sí. No, pero la realidad es que en general creo que la mayoría de los jueces, o todos los jueces, por lo menos los jueces de control, que son con los que yo estoy más en contacto, tenemos muy en claro todo esto que tiene que ver con la perspectiva de género y con la mirada que hay que tener en este tipo de cuestiones, y los fiscales que trabajan en la temática también, obviamente. Claro. Recordemos el caso de Carla Figueroa, que es una mujer que fue asesinada por su pareja, padre de su hijo, que había sido llevada a aceptar la figura del avenimiento, que todavía estaba incorporada en el Código Penal, y como consecuencia de su asesinato fue quitada del Código unos años después, ¿no? Unos cuantos, el Poder Legislativo se tomó su tiempo. Ay. Tranquilo, ya vuelve. No sé si seguir o... No, 2011 se le dio el avenimiento a este señor que salió y a la semana la mató a Carla Figueroa, y en el año 2012 estos hechos que tuvieron una repercusión enorme a nivel nacional fue derogado el avenimiento del Código Penal, pero vos pensás que ya desde el año 2004, 2005 ya estaban incorporadas la CEDAW, la Convención de Oriendo Pará, o sea, ya eran de aplicación obligatoria en nuestro país. Exacto. Sí. Y bueno, no. Exacto. Yo, de hecho, el 18 voy a dar una charla en San Juan, un conversatorio sobre justamente tratar justo este tema de este caso específico que ocurrió en La Pampa. Ah, bueno. Así que voy a hablar sobre... Sí, si nos querés pasar la info, así la difundimos. Dale, yo después te la paso. Dale. Sí, buenísimo. Bueno, Flor, realmente muchísimas gracias por este tiempo en Abogados de Radio. Nos quedó más que claro qué fue lo que pasó y cuál es tu posición, aunque no pudimos hablar del caso en particular, pero resulta muy interesante conocer también cómo se trabaja en otras provincias, ¿no? No siempre quedarnos en la ciudad de Buenos Aires o por lo menos en el primer cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? Claro. Así que te súper agradecemos, y déjame que agradezca por el contacto a Mercedes Gay, que fue quien nos hizo el contacto, que acaba de poner un comentario. Mechi, muchas gracias por contactarnos acá con Flor.
Gracias a vos, la tuvimos al aire. Así que, Flor, muchas gracias, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias por tenerme en cuenta y por llamarme. Muchísimas gracias. Por favor, que tengas buena tarde. Gente, hasta luego. Chao. Bien, bueno, interesante, ¿verdad? La verdad que es un tema muy, muy interesante. Quizás por el tema del internet que iba y venía, no pudimos aclarar el tema del avenimiento, pero el avenimiento permitía, pues, el Código Penal permitía que una víctima de violación o de abuso sexual perdonara. Si su violador pedía disculpas, si ella aceptaba las disculpas y aceptaba casarse con él, el delito quedaba sin condena. En este caso... ¿Desde dónde viene ese instituto? Y mirá, es muy sencillo. Tenés que pensar que recién en 2002, 2003 fue cuando se hizo la gran reforma del código respecto de los delitos sexuales. Menos mal que yo era la que estaba dormida. Arrorró Martín Sabadini. Recién se hizo la gran reforma de los delitos sexuales, que hasta ese momento eran delitos contra la honestidad, ¿no? Pero no contra la honestidad de la mujer. Eran delitos contra la honestidad, pero que repercutían en el padre o la familia de esa mujer que había sido ultrajada. No se buscaba proteger a la mujer, sino el honor de la familia, ¿no? Claro. Ya venía de ese momento, y imagínate que el avenimiento era como para tender un manto que ocultara el tema de una relación sexual, consentida o no, porque nadie le preguntaba a la mujer si quería tener o no relaciones sexuales, pero que con un casamiento podía mantener a salvo su honra, ¿no? Entonces, siguió en el tiempo esa posibilidad del avenimiento hasta que llegó el caso de Carla Figueroa. Lamentablemente terminó con la muerte de Carla Figueroa una semana después de haberse casado con su asesino. La verdad que fue un mazazo en la cabeza de muchas personas, ¿no? Toda esta situación. Y bueno, en un año después, me recuerdo, si yo mal no recuerdo, si los oyentes o oyentas quieren participar, creo que uno de los que fue el impulsor de la derogación del avenimiento fue Aníbal Fernández, que estaba justamente en ese momento en la Cámara, si mal no recuerdo.